Conceptos Financieros Vida Patrimonial. Manejamos un conjunto único de asesoría integral. Representamos a las mejores compañías financieras y aseguradoras a nivel nacional con reconocimiento internacional. Brindamos asesoría financiera legal, notarial y patrimonial de una manera personalizada. En Conceptos Financieros Vida Patrimonial evitamos desastres financieros y ayudamos a consolidar futuros sólidos. www.vidapatrimonial.com. Y regresamos con más de Conceptos Financieros Vida Patrimonial y recordándoles que estamos transmitiendo desde el Hotel NH aquí en San Pedro, Nuevo León. Y ya tenemos a la licenciada, a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Alida Bonifaz, notaria pública titular número 24. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gusto en saludarlos y muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted. Muchas gracias, licenciada, bienvenida. Y bueno, como saben, el tema de hoy es la herencia, entonces vamos a empezar con todas nuestras dudas. Principalmente, ¿quiénes tienen derecho a heredar? Bueno, pues es una pregunta exageradamente amplia, pero en principio, y la voy a contestar brevemente, todos tienen derecho a heredar, con excepción de, en algunos casos, las personas que la misma ley marca por cuestiones muy específicas. Pues el sacerdote, por ejemplo, hablando de testamentos, el sacerdote que asiste a la persona que va a testar en su última fase de vida, el notario que levanta el testamento, las personas que de algún modo pues agreden o difaman o incluso pueden llegar hasta a matar al autor del testamento, son excepciones muy claras que marca la ley. Pero hablando en términos generales, todos pueden heredar, menores de edad, incapaces, todos tenemos esa capacidad aquí en el Estado de Nuevo León. Licenciada, sabemos que intestar es cuando la familia, por ejemplo, mi madre, mi padre o mis hijos, se quedan sin un bien, ¿hace cuenta? Que se quedan sin heredar. ¿A qué se refiere con intestar? Brevemente, explíquenos, por favor. Sabemos que es muy extenso, pero explíquenos. Para decir qué es intestado tenemos que hablar qué es testamento. Cuando nosotros nacemos tenemos atributos como son el nombre, el domicilio, el estado civil, la nacionalidad, y el elemento que vamos a abordar en materia de testamento es el patrimonio. Todos nacemos con un patrimonio. Hay gente que dice, bueno, yo no tengo nada. Bueno, no tienes nada ahorita, pero en un momento dado puedes ser sujeto pues de ganarte un premio, de comprar un automóvil, de abrir una cuenta de cheques, de tener incluso una tarjeta de crédito. Todas esas cuestiones materiales, económicas, que ingresan a las personas y que puedan ser valoradas en dinero se llama patrimonio. Y ese patrimonio, cuando nosotros fallecemos, tiene que ser transmitido. Cuando hay un testamento, cuando hay una voluntad expresa que se materializa en un testamento otorgado normalmente ante notario público, aunque hay excepciones, hablamos de un juicio testamentario. Cuando no expresamos nuestra voluntad con esta formalidad y fallecemos sin haber dejado una disposición, se llama intestado. Cuando hablamos de un intestado, pues la pregunta que sigue es, ¿qué pasa con ese patrimonio? Pues la ley establece una serie de reglas para que las personas que no dejan testamento puedan transmitir ese patrimonio. Y van de parientes más cercanos hacia parientes más lejanos hasta el 4º grado. ¿A qué me refiero? Bueno, estamos hablando de que si falleces casado, sin hijos, la esposa hereda el 50% y los padres el otro 50% en partes iguales, es decir, la madre el 25% y el padre el 25%. Si nada más vive el padre o la madre, bueno, el padre, uno de los dos que sea el que sobreviva, heredaría el 50% y el cónyuge el 50%, independientemente del régimen por el que estén casados, si es sociedad conyugal o si es separación de bienes. Si hubiere hijos, entonces los padres desaparecen en este escenario y entonces hereda el cónyuge y los hijos en partes iguales. Si no hay cónyuge y nada más hijos, los hijos heredan en partes iguales. Si no hay cónyuge ni hijos y viven los padres, heredan los padres. Si no hay padres, hijos, el cónyuge hereda el 100%, y si no hay ni padres, ni hijos, ni cónyuge, entonces los hermanos del fallecido
y hasta el 4º grado estaremos hablando de hermanos, sobrinos o tíos, heredarían ese patrimonio. Cuando estamos hablando de que no hay cónyuge, pero hay una concubina, y se entiende por concubina para este efecto la persona que vive en unión libre con una persona no casada, tiene derecho, pero nada más tiene derecho a la mitad de ese patrimonio hereditario, y la otra mitad tendría que entregarse aquí dice, al Estado, a la Secretaría de Finanzas del Estado, y es cuando, bueno, entra ya el gobierno, vamos a decir, a apropiarse de ese 50%. Si el señor, por ejemplo, estuvo casado, no se divorció y tiene una concubina, y pues aunque no viva con la esposa tendría ese derecho. La concubina está fuera de esa herencia. Y si el señor no tiene ni hijos, ni esposa, ni padres, ni hermanos, ni sobrinos, ni concubina, el Estado hereda el patrimonio al 100%. Bueno, y hablando de los bienes, ¿qué bienes entran en la herencia? Todos los bienes que estén en el comercio, vamos a ponerle esa definición, pueden heredarse. ¿Qué quiere decir que estén en el comercio? Bueno, pues que sean algo que tú en su momento puedas vender o puedas comprar. Por ejemplo, pues tu casa, tu carro, cuentas bancarias, seguros de vida, joyas, acciones de clubes deportivos, acciones de clubes sociales. Las deudas no. Las deudas sí, también. En algunos casos sí. Mira, hoy por hoy, cuando tú contraes deudas, normalmente, si son instituciones financieras, ellos se cubren, ¿sí? Se cubren con mecanismos legales, por ejemplo, una hipoteca. De forma tal que si tú mueres y la hipoteca queda vigente, esa hipoteca, el deudor no es la persona que fallece, sino la casa misma. O sea, la casa misma viene siendo la garantía. Normalmente, esto es un escenario muy lejano. Normalmente, cuando tú adquieres una hipoteca con una institución financiera, siempre hay un seguro que la respalda, de forma tal que si muere el deudor, la casa queda automáticamente pagada. Pero vamos a suponer que sea una hipoteca con un particular y no existe un seguro. Entonces, la casa es la garantía del pago de esa deuda. Entonces, esa deuda pues no es heredable, porque hay una garantía. Las tarjetas de crédito, todas las deudas que sean personales, todas esas deudas que sean personales se extinguen con el fallecimiento, ¿sí? Pero hay deudas que no caen en estos rubros de deudas personales, como pueden ser tarjetas de crédito, como pueden ser suscripción de pagarés, de letras de cambio, los cheques girados. Si no es de ese tipo de deudas, que sean otras deudas, vamos a decir deudas no mercantiles, estas también se heredan. Pero aquí se heredan, voy a decir una palabra técnica, pero ahorita le explico, a beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona fallece, ese patrimonio del que hablábamos al principio, no nada más lo integran los bienes, sino también las deudas. Entonces vamos a hacer, por un lado, el listado de todos los bienes que ya mencionamos, casas, terrenos, fincas campestres, acciones, valores, joyas, inversiones, etcétera. Y vamos a hacer de este otro lado las deudas que no se extinguen con la muerte del autor del testamento. Vamos a hacer una suma y una resta, y lo que resulte es lo que tú vas a heredar. Si lo que tú vas a heredar son más deudas que bienes, entonces hay una figura jurídica que se llama el repudio. Tú puedes decir, mira, son muchas deudas y son pocos bienes, entonces mejor no la quiero. Y es válido y es perfectamente legal. ¿Qué pasa en ese escenario que pudiera llegar a suceder? Bueno, que se rematan los bienes, con esos bienes se pagan las deudas hasta donde alcance. Y los deudores que quedaron sin haber satisfecho su pago, pues queda ya incobrable. Licenciada, tenemos ahorita unas más preguntas para usted, pero ¿qué le parece si vamos a un corte comercial? Claro que sí. Vamos a esto de corte comercial. Esto es Conceptos Financieros, Vida Patrimonial. Regresamos.
Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines. El placer de jugar golf en Las Aves es hoy toda una realidad. Ven, emociónate y desafía los interesantes retos del campo de juego. En Las Aves, Club de Golf. Convive con tus amigos o tu familia y disfruta de la experiencia de jugar 18 hoyos en un campo profesional. Sí, en Las Aves, Club de Golf. Informes 15 12 93 55. www.las